Entonces decíamos acá que cuando tenemos presente continuo vamos a tener tres reglas. La primera nos dice aquí, verbs ended by I, E, the vowels are replaced by Y plus ing ending. ¿Sí? ¿Qué me dice acá? Vamos a tener algunos verbos que terminan en las vocales IE. Vamos a tener, vamos a tener solamente tres verbos. El verbo die, que es el verbo morir. El verbo die, el lie, perdón, que es el verbo mentir. Y el verbo tie, que es el verbo atar. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, estos tres verbos tienen algo en común. Los tres terminan en vocales IE, ¿cierto? Cuando yo los voy a conjugar en gerundio, indicando que, por ejemplo, la acción está ocurriendo, esa IE la voy a reemplazar por la Y, ¿sí? Y a esa Y le voy a agregar la terminación en ING. De hecho, ahí hice un pequeño ejemplo, digo aquí, she's lying to me now, diciendo, ella está mintiéndome, si el verbo mentir, mírenlo acá, reemplazo la IE por la Y, ¿sí? Mintiéndome en este momento. O ahora, que digo, she's lying to me now, ella me está mintiendo ahora. ¿Listo? ¿Estamos claros con esta reglita de aquí, muchachos? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Tenemos otra característica. Cuando todas estas tres reglas aplican cuando voy a conjugar el verbo en gerundio. Especialmente esa es la reglita principal. Me dice otra característica. Me dice all verbs ended by E vowel. This one is replaced by ing ending. ¿Sí? ¿Qué me dice? Todos aquellos verbos que terminen en vocal E, ¿sí? Esta vocal E va a ser reemplazada por la terminación en ing. ¿Sí? ¿Qué me va a decir? Los verbos que tienen dos o más sílabas, sí, lo digo de esa manera porque va a ser una pequeña excepción ahorita. Cuando tienen dos o más sílabas y terminan en vocal E, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, el verbo compose, el verbo describe, el verbo drive, el verbo have, el verbo make, el verbo write. Tenemos varios, ¿no? Componer, describir, manejar o conducir, tener, hacer, montar o escribir. Hay muchos más. Los verbos terminados en E son un poco, ¿sí? Pero ¿qué tienen de particular? Que ya todos esos verbos comprenden dos o más sílabas. Esa vocal E cuando lo voy a conjugar en ing la voy a reemplazar por la terminación en ing. ¿Sí? Entonces voy a decir composing, elimino la E y la reemplazo por la ing. Composing, describing, driving, having, making, writing and writing. ¿Listo? Tengo una excepción, que muchas veces usted va a decir, tengo una excepción que es la excepción del verbo be. Ustedes van a preguntar, profe, ¿cómo así el verbo be si yo tengo aquí el verbo be al inicio? Sí. Aquí el verbo be al inicio cuando lo tenemos conjugado como is, are o am, ¿cierto? Que está conjugado en presente, ¿cierto? Se va a interpretar como el verbo estar, ¿cierto? Pero si yo agrego el be acá en gerundio, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, ella está siendo. Ya este be en conjugación de gerundio no va a ser estar, sino ser, ¿sí? Ella está siendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, she's been sad with that person. Ella está siendo triste o está siendo triste con esa persona. O no está siendo feliz con esa persona. She isn't being happy with that person. ¿Qué tenemos acá? Que este be no le voy a eliminar la vocal E, sino que simplemente le voy a dejar la vocal E tal cual y voy a agregar la ing ahí. También tenemos esa excepción para el verbo see, que es el verbo ver o mirar, ¿cierto? También le aplicamos esta. ¿Por qué tenemos estas excepciones con estos verbos? Porque son verbos monosilábicos, ¿sí? Verbos monosilábicos se conocen como verbos de una sola sílaba. Por ende, la vocal E no se va a eliminar. Solamente se va a eliminar para aquellos verbos que tienen dos o más sílabas. ¿Listo? Y obviamente terminan en vocal E. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro hasta ahí, muchachos? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Los Sí, demás? profe. Listo. Tenemos una tercera reglita que nos dice aquí, verbs with combination consonant plus vowel plus consonant. The last consonant is duplicated to add ing ending. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Nos va a mostrar que los verbos que tengan combinación consonante más vocal más consonante,
Al agregar la terminación ing, debo duplicar la última consonante. Esto no solamente va a aplicar para ing, sino, por ejemplo, cuando hay algunos verbos que son regulares, que tengo que agregar, por ejemplo, la terminación en ed, ¿sí? También duplico la última consonante y agrego la terminación en ed. Por ejemplo, tengo el verbo plan, ¿sí? El verbo stop, ¿sí? O el verbo travel, ¿sí? Que estos verbos son verbos regulares, cuando ya miremos pasado simple. Cuando nosotros vamos a agregar el ed a estos verbos, ¿sí? Duplico la última consonante. En este caso no vamos a agregar ed, sino que vamos a agregar ing, que es para indicar su forma en gerundio. Entonces, tenemos el verbo apostar, bet, beg, rogar, begin, comenzar, cut, cortar, get, obtener, plan, planear, put, colocar, run, correr, stop, detener, swim, nadar, travel, travel ahorita les vamos a explicar, es una con travel, y win, que es ganar. Travel, viajar, y win, ganar. Entonces, ¿qué tienen de particular estos verbos? Si ustedes analizan, tenemos consonante más vocal más consonante, ¿sí? Muchos de ellos son monosilábicos, y tenemos solamente dos de ellos que son de dos sílabas, que es el verbo travel y el verbo begin, ¿sí? Son los únicos que tienen dos sílabas. De ahí para allá, los demás son monosilábicos. ¿Qué tenemos de particular con ellos? Que cuando yo les voy a conjugar en gerundio y les voy a agregar la ing, la última consonante la voy a duplicar. ¿Listo? Con el verbo travel tenemos una pequeña, digámoslo así, excepción o variedad. ¿Sí? Ahí es donde entra muchas veces el contraste entre el acento británico y el acento americano. En el acento americano, muchas veces la gente le da pereza, digamos así, agregarle la otra consonante. Entonces lo que hacen es agregar el ing al travel. Entonces dice traveling con una sola L y es gramaticalmente correcto, ¿cierto? Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, nosotros trabajamos ejercicios prácticos y tenemos el travel, ¿sí? Pero la página es británica. En el acento británico, sí o sí se debe respetar la regla de consonante, vocal, consonante. Entonces vamos a duplicar la última L. Entonces va a decir traveling, pero en este traveling va a tener doble L. ¿Listo? Su pronunciación como tal no va a variar, independientemente si tengo una sola L o doble L, se va a leer tal cual, traveling. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro hasta ahí, muchachos? Muchachos, ¿estoy siendo Sí, claro hasta profe. ahí? Sí, Listo. profe. Deme un momento. Em, Tenemos acá, entonces, la estructura, ¿no? La estructura, ¿qué tenemos en común con la estructura? La estructura es muy sencilla siempre y cuando yo recuerde lo que es la estructura con verbo to be, ¿sí? Entonces tengo sujeto, verbo to be, ahí vamos a tener el nuevo integrante que va a ser el verbo en gerundio, ¿sí? Y el complemento, ¿sí? Igualmente para modo negativo vamos a tener sujeto, verbo to be, más la negación, verbo en gerundio y complemento. ¿Qué vamos a tener aquí? Este verbo to be, vamos a tener las tres conjugaciones, bien sea is, bien sea are o bien sea am. ¿Sí? De ahí para allá, el verbo siempre va a ir en ing y el complemento. En modo pregunta, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? El intercambio de posiciones entre el sujeto y el verbo. Si yo, por ejemplo, tengo preguntas de respuesta corta, va a ir el verbo to be al inicio, luego el sujeto, luego el verbo en gerundio y luego el complemento. Si tengo pregunta de respuesta específica, que es las WH questions, ¿sí? Entonces voy a tener la WH question en su lugar de siempre, verbo to be, sujeto, verbo en ing y complemento. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a tener, por ejemplo, igual aquí, the class is beginning at this moment. Esta oración está en modo afirmativo. Miren, the class, singular, is beginning at this moment. ¿Sí? La clase está empezando en este momento. Tengo otra. I am listening to an audiobook at this moment. ¿Sí saben qué es I'm listening? No, profe. ¿Escuchar? Escuchar. Pero entonces ahí, ¿qué estoy diciendo? I am listening. ¿Ella está escuchando? Ella está escuchando. ¿Qué está escuchando ella? An audiobook. Está escuchando Happy. Ay, Winder. ¿Un audiolibro? Un audiolibro.
At this moment. Un audiolibro en este En momento. este momento. Estamos indicando que la acción está ocurriendo en este preciso momento. ¿Listo? Tengo acá, miren, esta oración con el verbo be. Que usted va a decir, profe, doble be. Yo acá, miren, she's been happy with her new job. Entonces vamos a interpretar esta oración. Ella está ¿siendo qué? Es happy. Ya ustedes lo saben. Feliz. Ella está siendo feliz ¿con qué? With her new job. ¿Con qué está siendo feliz ella? Con su nuevo trabajo. Con su nuevo trabajo, ¿cierto? Entonces, bien, ahí ya tenemos como tal, estas oraciones están en modo afirmativo. Entonces, ¿qué tienen de particular? Lo tenemos en cuenta. La conjugación del verbo to be puede ser is, puede ser am, puede ser are, dependiendo del tipo de sujeto. Y ya, siempre el siguiente verbo en ing. Tenemos, por ejemplo, acá, digo aquí, mire, my dog is running with the ball right now. ¿Sí? Mi perro está corriendo con la pelota ahora mismo. ¿Sí? O digo, in this moment, we are having classes. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Esta usted la conoce. In this moment. En estos momentos nosotros tenemos clases. Estamos teniendo clase. ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Está entendido hasta el momento, muchachos? Sí, profe. Listo. ¿Qué es lo más importante? Este tema es sencillo, ¿sí? Lo más importante obviamente es tener en cuenta la estructura. Antes de seguir con los ejemplos y seguir obviamente con la parte estructural, nosotros ya sabemos que el presente continuo se utiliza para indicar acciones que están ocurriendo en el momento, ¿cierto? También el presente continuo se puede enfocar a acciones que están próximas a ocurrir en un futuro cercano. Se escriben tal cual, ¿sí? O sea, es decir, no va a variar nada la estructura, se van a escribir tal cual. Lo único que nosotros vamos a tener de distinto va a ser que en el complemento no vamos a tener expresiones como at this moment, or now, or right now, sino que vamos a tener expresiones como, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, tomorrow, next week, next month, next year, the coming day, o today o tonight, ¿cierto? Que indican esta noche, mañana, la próxima semana, el próximo fin de semana, ¿cierto? Ahí indicamos que son acciones que están próximas a ocurrir, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a leer? Entonces, por ejemplo, vamos a tener esta oración, miren. They aren't traveling tomorrow morning. ¿Sí? Si nosotros la leemos tal cual vemos la estructura, decimos, ellos no están viajando mañana en la mañana, ¿cierto? Que se interpreta en presente continuo. Pero dándole un sentido más particular a la frase, yo voy a decir, ellos no van a viajar mañana, en la mañana. Se escribe en presente continuo, pero se interpreta hacia un futuro cercano. ¿Listo? ¿Qué va a variar? Lo único que vamos a tener de diferente va a ser que en el complemento tenemos una expresión hacia futuro. ¿Sí? Entonces, tomorrow ya sabemos que es mañana. Por ejemplo, decimos next week, próxima semana. Eso va a ser lo único que vamos a tener de diferente. De resto, la estructura va a ser lo mismo. No vamos a tener nada del otro mundo. Por ejemplo, miren aquí yo. She's not studying for next week test. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué digo aquí? Estudian las próximas semanas. Esta. She's not studying. ¿Hasta aquí qué estoy diciendo? ¿Ella no estudia la próxima semana? ¿No estudia o no está estudiando? No está estudiando. No está estudiando. ¿Para qué? For next week test. Próxima. ¿Para el examen de cuándo? ¿De la semana? De la próxima semana. ¿Sí? Es muy sencillo. O sea, el tema no es nada del otro mundo, es simplemente nosotros saber cómo interpretar la frase. Por ejemplo, una pregunta, miren acá. Are you, verbo to be al inicio, are you listening to music at this moment? Hasta aquí, ¿qué estoy diciendo? Are you listening? Nosotros estamos escuchando música Porque en nosotros. este momento. No, pero es una pregunta. Are you listening to music at this moment? Tengan en cuenta la entonación. Are you listening to music at this moment? ¿Qué estoy preguntando? Por ahí lo dijo una compañera.
¿Estás escuchando música en este momento? ¿Estás escuchando música en este momento? Es una pregunta de qué tipo, ¿respuesta corta o respuesta específica? Específica. ¿Segura? Corta. Corta. Ajá. Ujú. Entonces, si es una pregunta de respuesta corta, ¿cómo la respondemos? Yes. Yes. ¿Yes qué? I listen music. I'm listening. O ya puedes decir yes, I am, sin complicarme mucho. Y si es negativa, si es negativa, ¿qué digo? No, I am No, not. no, I am not. ¿Sí? Miren que es, como tal, vamos a recopilar la misma respuesta que damos cuando usamos presente simple con verbo to be. Usted, por ejemplo, le pregunta, ¿Are you happy? Yes, I am. No, I am not. ¿Sí? ¿Are you listening to music? Yes, I am. Si fuese afirmativa. No, I am not. Es la misma respuesta, solamente que aplicada en otro contexto. ¿Sí se dan cuenta? Este tema no es nada del otro mundo. Este tema es súper, súper sencillo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Miren, o sea, yo quiero obviamente, como les digo, cambiar como tal un poquito el tema de metodología para ver obviamente si podemos tener en cuenta, o sea, poder como grabación para que esto nos quede grabado. ¿Cómo quedaría la segunda? Tengo I not sleep. Entonces voy a agregar aquí verbo to be entre estos dos más la negación y este verbo sleep le voy a agregar ing. ¿Cómo quedaría esta oración? I am, I am I am sleeping. sleeping. ¿Y dónde agrego el not? Mm, Estoy comiendo el not. ¿Dónde pongo el not? Antes, No sleeping. antes I am de not. sleep. Muy bien. I am not sleeping. Muy bien. Ujú, La número 3. ¿Cómo quedaría la número 3? ujú. Entonces digo you. ¿Cómo You, conjugamos el verbo to be para you? you playing? ¿Y el verbo to be dónde queda? You are. Ujú. You are playing? You are playing. Y ahora sí lo Um, demás. ¿Qué? Badminton? Badminton Tonight? tonight. Miren, esta frase que nosotros vemos aquí a continuación, ¿ustedes creen que la acción está pasando o va a pasar? Les pregunto. ¿Qué es tonight? Tonight? ¿Sí saben qué es tonight? Yo juego happy. No, profe. Esta noche. Ah, ¿Sí? juego esta. Entonces, ¿la acción está ocurriendo o va a ocurrir? Va a ocurrir. Va a Yo ocurrir. juego esta noche. Voy a jugar badminton esta noche. Se escribe en presente continuo, pero se interpreta hacia un futuro cercano. ¿Sí? Tenemos una expresión de tiempo que es este, tonight, ¿sí? Que hace énfasis a un futuro cercano. ¿Listo? Vamos a hacer la número 4. Dice aquí, we watch TV. ¿Cómo quedaría en presente continuo esta oración? We, We watching. y el verbo to be, We are We are watching TV. watching TV. ¿Sí? Vamos con la número 5. She not work in Spain. ¿Cómo quedaría esta? She not Y el verbo to be, she are she are, ¿seguros? cheese. She is she's not working Spain. in Spain. Muy bien. Vamos con la número 6. ¿Cómo quedaría la número 6? He. It ¿Qué sigue? Acuérdense la estructura. He Is. Is not. is is not not white here waiting for the bus. for the bus. Muy bien. La siguiente, Ay, Dios mío. porque sufren lo mismo. Bien, acuérdense, tengo sujeto, verbo to be, si es negación, entonces sujeto, verbo to be, negación, verbo en ing, de ahí para allá lo que sigue. ¿Sí? ¿Cómo Yes. quedaría la siguiente? They They are reading. They are reading, muy bien. They are reading. La número sigue, la siguiente. We not go to the cinema tonight. ¿Cómo queda esto? We not We are we are We are not not. good ¿Cómo queda el verbo go con ing?
Goose. 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 Ay. Goes. Eso es con ES. Con ING, ¿cómo queda? Ah, going. Going Going to the cinema tonight. to the cinema tonight. ¿Vamos entendiendo todos hasta el momento? Sí, profe. Sandra, Sí, profe. Sandra, ¿vas entendiendo? Sí, señor. Listo. Lidia, Sí, profe. Luz Marina, Oscar, Sí, Juan profe. David, Daniela, Loren. Sí, profe. Listo. Súper. Me digo, este tema es sencillo. Lo importante es, ¿qué es lo más importante? Que ustedes tengan en cuenta qué es lo que está entre el sujeto y el verbo en ing, que siempre es la conjugación del verbo be. ¿Listo? ¿Cómo queda la número 9? Tenemos you, Are not reading. The newspaper. the newspaper. Muy bien. Ya hacemos la número 10 para ya detener la grabación para que no se haga tan larga y ya seguimos corrigiendo. ¿Listo? ¿Cómo quedaría la número 10? Cheese. Is She's He had if eating chocolate. chocolate. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Voy a detener la grabación en este momento para que no se haga tan larga. ¿Listo?